Buenos días a todos, a los que venís de fuera de Asturias, bienvenidos a Asturias. Encantados de teneros aquí con nosotros. Indudablemente todos nuestros ponentes de la mesa de hoy vienen de fuera, con lo cual bienvenidos aquí a Asturias. Les voy a robar, y así se lo he pedido, que me concediesen ese beneplácito 2 minutos a los ponentes, 2 minutos para un par de cosillas y después 5 para la presentación a los ponentes. Y porque quería, antes de nada, aprovechar este momento, porque en pocas ocasiones surge la oportunidad de disponer de momentos como este, para expresar mi enorme agradecimiento a todos los profesionales del Hospital Universitario Central de Asturias, que con su ilusión y su esfuerzo, a pesar de todas las dificultades, porque era una enorme dificultad a la que nos enfrentábamos, han sido capaces de hacernos llegar con éxito hasta el punto en el que nos encontramos hoy. Y quiero hacer otro agradecimiento muy especialmente y extensible a todos los miembros que han organizado estas jornadas, porque estas personas que han organizado estas jornadas han sido efecto clave en el desarrollo de la implantación de este hospital. Entonces, por vuestro enorme apoyo, dedicación, esfuerzo generoso y desinteresado que habéis aportado en la consecución del éxito de implantación del sistema de información de LUCA, que sin vosotros no hubiera sido posible, desde aquí os mando un fuerte abrazo a todos. Estoy verdaderamente agradecido. Pues una vez hecho este robo de estos segundos o minutos a los miembros de la mesa, vamos a empezar la siguiente mesa, que trata sobre objetivos de interoperabilidad, lo que necesitamos. He aprovechado y les he robado, y me tenéis que perdonar, parte del resumen de sus ponencias que me enviaron graciosamente. Y entonces, aprovechando la presencia de nuestros magníficos ponentes y, por supuesto, de sus maravillosos conocimientos, vamos a tener la oportunidad de realizar un viaje extraordinariamente interesante a través de un Big Bang o gran cataclismo que desencadenó la expansión de los sistemas de información, de cuya singularidad surge un universo de sistemas de información unificados que deben de ser predecibles y uniformes, que evoluciona a un modelo reorientado, o que debe evolucionar a un modelo reorientado al paciente, navegando desde los aspectos básicos de la interoperabilidad semántica, la importancia de los estándares y la normalización, la importancia de SNOMED-CT en el soporte de la terminología clínica para transmitir significado clínico con precisión, el impacto de las normas ISO avanzadas en historia clínica y la continuidad asistencial. Veremos respuestas a cuestiones prácticas. Nos trasladaremos en la realidad del caos a un paseo por la gobernanza y comprobaremos cómo la consolidación de los estándares, las estrategias de normalización promocionadas con un liderazgo estratégico, permitirán la transformación de los sistemas de información en un ecosistema real basado en la interoperabilidad de la información normalizada y sobre la cual y con la cual el profesional sanitario puede tomar decisiones asistenciales de calidad que redunden directamente en el paciente y, por supuesto, también en la organización que apueste por ello. Hecha esta introducción, vamos a empezar las diferentes ponencias que constituyen la mesa. Y vamos a empezar con la ponencia de la información clínica al conocimiento clínico, el camino por recorrer, que nos va a presentar Gonzalo Marco Cuenca. Gonzalo es doctor en Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, ejerce y es responsable del Centro Nacional de Referencia para SNOMED-CT, que forma parte de las áreas de Sistemas Clínicos de Información, Subdirección General de Información Sanitaria e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ha sido miembro del Consejo de Administración ICTO, Organización Internacional para el Desarrollo de Estándares en Terminología de Salud, organización que tiene los derechos de autor de la terminología clínica SNOMED-CT. Actualmente forma parte del foro de miembros y otros comités técnicos del desarrollo de SNOMED-CT. Es también miembro del Comité Técnico de Normalización CTN 139, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la Salud en los subcomités de Sistemas de Información, Historias Clínicas, Terminologías y Tecnología de la Interoperabilidad. En la actualidad es responsable del Centro Nacional de Referencia de SNOMED-CT del Ministerio de Sanidad, de Servicios Sociales e Igualdad. Gonzalo. Buenos días. Bueno, lo primero me gustaría agradecer
al comité organizador y al comité científico su amable invitación, especialmente a Roberto y a Pepa, que han sido el reflejo de la buena organización de estas jornadas. Yo voy a intentar introducirles esto de la información clínica y el conocimiento clínico, y me voy a centrar intentando hacerles o intentarlo llevarles por un pequeño camino en esta ponencia, un gran camino por recorrer. Llevarles por esto que hablamos, que se llama interoperabilidad semántica, y que no es más que uno de los niveles quizás de los desafíos más grandes que puede tener la interoperabilidad. También quisiera hablarles de lo que yo me dedico, que son los recursos terminológicos, estos activos semánticos que pueden ser realmente considerados como algo potencial, algo de uso potencial y de valor añadido para las organizaciones. Y por último, quisiera hablarles ya por lanzarme totalmente aquí a estos desafíos, hablarles de representaciones del conocimiento y hablarles cómo evolucionan los sistemas y cómo esta evolución se acerca a lo que quisiéramos todo el mundo, que es representar el conocimiento en los sistemas clínicos. Bueno, podríamos empezar diciendo que todo proceso asistencial podría ser interpretado como un acto de comunicación. Un acto de comunicación que implica principalmente a profesionales de la salud y a pacientes. Todo este acto de comunicación y todos los encuentros de los que surgen a partir de este acto de comunicación tienen que ser registrados, son registrados en nuestros sistemas. Y ese registro en nuestros sistemas se hace de diferentes maneras y para diferentes propósitos, principalmente para garantizar la continuidad asistencial de los pacientes. Pero ¿qué ocurre? Que los pacientes se desplazan. Tienen esa extraña manía y se desplazan entre diferentes niveles asistenciales. Se van de la atención primaria a la atención especializada. Se desplazan también entre comunidades. Incluso podríamos decir que llegan a desplazarse más allá de nuestras fronteras. Y por eso, principalmente por eso, tendríamos que hacer que la información relevante que pueda asegurar esa continuidad asistencial de nuestros pacientes cuando así requieren asistencia pueda ser real a partir de la interoperabilidad. Los sistemas requieren esta interoperabilidad precisamente para que haya información relevante que puedan consultar los profesionales y puedan atender, garantizar esa asistencia y puedan atender con cierta seguridad, con una seguridad teniendo en sus manos toda la información relevante que les permite consultar los sistemas, pueden asegurar una calidad asistencial mejor. Bueno, no quisiera irme por los cerros de Úbeda porque yo creo que esto de la interoperabilidad es algo ya conocido por todos, ¿no? Que tenemos sistemas diferentes, que tenemos sistemas aislados, que ahora mismo no intercambiamos información, es un hecho, no es una realidad. Es un hecho, y que no intercambiamos información a diferentes niveles, como he dicho. Pero también es un hecho, como estaba también comentando y vuelvo a repetir, que los pacientes se desplazan y necesitan esta información. Por lo tanto, para poder intercambiar esa información y hacerlo de forma precisa, no podemos exclusivamente intercambiar menos documentos o menos objetos, como podrían ser PDFs. Los PDFs nos valen, son un buen sistema, un primer paso para la interoperabilidad, pero si queremos alcanzar niveles superiores de interoperabilidad, tenemos que ir al intercambio de significados, a intercambios de información que pueda ser procesada por los sistemas de una forma precisa y además, no debemos olvidar, información que sea comprensible para aquellos que tienen que verla y para aquellos que tienen que atender a los pacientes. Bueno, para que la interoperabilidad semántica sea también una realidad, deberíamos atender a esta cuestión, que una transmisión del significado completa y normalizada debería abarcar tanto el contexto clínico como el contenido. Y tendríamos que preocuparnos por poner en común ese contexto de aplicación, por poner también de una forma consensuada los modelos de datos, los modelos de información que tenemos que intercambiar. Y por último, llegar a hacer posible que haya unos recursos semánticos que nos ayuden para transmitir esta información que queremos transmitir, que pueda servir o que pueda ser de utilidad para otros profesionales. Bueno, pues en cuanto al contexto de aplicación, los modelos de información y la terminología, todo esto requiere que hablemos de normalización también, de unos estándares que nos van a apoyar en esta normalización, unos estándares que deben ser de uso compartido y que ya existen.
y que además desde el Ministerio apoyamos. En cuanto al contexto de aplicación, podemos hablar de la norma ISO 13940, que habla de continuidad asistencial y que pone en común algunos elementos organizativos que vienen, que es muy importante que vengamos a comprender todo el mundo de la misma manera. En cuanto a los modelos de información, los modelos de datos, esos modelos de comunicación de la historia clínica, las estructuras de datos, bueno, pues tenemos ahí dos normas que son muy interesantes. La una en ISO 13606, que es un modelo de comunicación y que es un modelo dual, en el que tenemos un modelo hecho, un modelo de clases, un modelo que nos va a servir para construir luego un modelo de representación del conocimiento funcional, un modelo de arquetipos, y también tenemos otra norma muy interesante que es la 13.972. Es una especificación técnica y que tiene que ver con los modelos clínicos detallados. Y por último, aunque no es la única terminología, nosotros bueno, pues potenciamos SNOMECT. Y ya que he visto a mucha gente conocida, y espero que comprendan que yo no estoy haciendo lo que hizo Francisco Umbral en aquel famoso programa con Mercedes Milá, y es decir, vengo a hablar de mi libro. A mí me conocen en el Ministerio casi como SNOMECman. Bueno, pues vengo a hablar de SNOMECT y un poquito más, ¿de acuerdo? Quiero hablar de SNOMECT principalmente porque creo en la terminología, porque creo en la metodología de esta terminología y porque es gratuita para todos y le podemos sacar muchísimo beneficio en el Sistema Nacional de Salud. Pero no es fácil, y como no es fácil, y este camino hay que empezar por el principio, voy a intentar empezar por el principio. Tenemos una gran cantidad de recursos terminológicos para diferentes propósitos. Alan Rector, un experto en computación de la Universidad de Manchester, ya decía en el año 1999, en un artículo que ha pasado casi a ser un artículo de referencia para todos aquellos que hablamos de terminologías, decía que por qué esto de las terminologías es tan difícil, por qué es tan complicado esto de las terminologías. Incluso expertos posteriormente han hablado de esto de las terminologías como haciendo alusión a esa babilónica torre de Babel. Estamos inmersos en una babilónica torre de Babel, una torre de Babel que parece un castigo divino. Castigo divino también para implementadores y para usuarios. Incluso algún artículo científico habla de la pesadilla de los implementadores, los recursos semánticos como la pesadilla de los implementadores. Bueno, no me gustaría que abordáramos esto como una pesadilla. Hay muchas cosas, hay muchos recursos con diferentes propósitos y que deben convivir pacíficamente. Yo no hablo de SNOMECT diciendo que la CIE no sirve para nada. No hablo de SNOMECT diciendo que viene a sustituir a la CIE. Las clasificaciones tienen su papel, un papel primordial dentro del sistema. Son recursos que están centrados en la población, recursos que vienen haciendo un papel estadístico importantísimo a lo largo de 30 años, como ha comentado antes el doctor Arturo Romero. Las clasificaciones tienen un papel fundamental en la salida de datos y en la explotación de esos datos. Pero si queremos centrarnos en el paciente, necesitamos terminologías clínicas como SNOMECT, que permitan centrarnos con precisión, sin ambigüedad, al nivel de detalle clínico requerido, sin misceláneas, sin ese tipo de cosas que tenemos en los grupos 8 de la CIE, otras enfermedades del tipo, bueno, pues ese tipo de cosas. Diversos recursos terminológicos requieren también diferentes perspectivas. Esta es la perspectiva que podríamos decir que ha sido abordada por todos los expertos. Esta perspectiva viene ya de una desiderata, de una lista de deseos que promulgó un profesor de la Universidad de Columbia, el doctor Cimino. Este profesor decía que había que orientar los recursos a los conceptos, a esas relaciones entre los conceptos que debían ser polijerárquicos, que debería haber una carencia de ambigüedad, que tendríamos que ser precisos con estos recursos terminológicos clínicos, que debería haber fundamentalmente una aceptabilidad clínica, no centrarnos solamente en la ciencia, sino que el uso práctico debería ser una
una cuestión habitual a la hora de diseñar recursos terminológicos. Que tuviéramos códigos libres de significado, que a partir de esos códigos no pudiéramos interpretar el capítulo a que hace referencia, que hubiera una persistencia de los códigos y una trazabilidad a lo largo del tiempo, que no se reutilizaran códigos. Qué feo está eso de reutilizar los códigos, ¿no? Y qué faena hacen los sistemas cuando reutilizamos códigos. No voy a hacer mención a ningún catálogo. Coherencia y sistematización también de esos códigos. Y además, multilingüismo, que podamos transmitir esta información para que aquellas personas que hablan en otros idiomas puedan recibirla también y puedan recibirla en su idioma de origen. Bueno, pues todos estos, esta perspectiva, todos estos criterios son los que adopta la organización internacional que promueve SNOMED-CT. SNOMED-CT, o el propósito de SNOMED-CT, es la representación de la información clínica relevante de una forma coherente y procesable por los sistemas de información, de tal manera que principalmente se centra en la historia clínica electrónica. SNOMED-CT no solo trabaja o trata de enfermedades, no solo son diagnósticos. SNOMED-CT es una terminología integral que promueve un uso para diferentes dominios. Así podemos tener términos, podemos tener conceptos para representar procedimientos, podemos tener conceptos que tienen que ver con el dominio de la enfermería, podemos tener conceptos que tienen que ver con el dominio del laboratorio, con el dominio de la imagen, etc. Al final lo que se busca es SNOMED-CT, incluso con el contexto social. He visto cosas también de historia clínica social. Bueno, pues tenemos conceptos que tienen que ver con diferentes dominios y lo que pretende sobre todo es que sea una terminología útil para la historia clínica electrónica. Bueno, esto lo ponemos siempre con intención de decir o de ver la potencia que tiene SNOMED-CT. Pero yo creo que a lo largo del tiempo estoy viendo que más que ayudarnos a aquellos que queremos transmitir los beneficios de esta terminología, nos está perjudicando. Porque lo primero, cuando ves a funcionales, los funcionales empiezan a asustar. 420.254 conceptos. ¡Qué barbaridad! Vaya lista desplegable. Y los implementadores también se empiezan a asustar. Dicen, vaya, ¿y todo esto qué hago con todo esto? Al final, mi diccionario, ¿qué tiene que contener? Bueno, pues esto de los 3 millones de componentes activos nos permite disponer de una gran terminología. No obstante, tenemos que pensar que esta terminología tiene que tener una estrategia en su implementación. Es una terminología estandarizada y asociada a códigos, lo que va a comportar precisión. No es un software, es una terminología clínica, es un recurso semántico. Tenemos que tratarla desde un punto de vista, ya que la terminología nos lo permite, como unidades semánticas completas. SNOMED-CT nos va a permitir que podamos normalizar todas esas estructuras de datos, las estructuras que acompañan a la información. Digamos que lo podemos tratar, SNOMED-CT lo podríamos tratar como una relación de pregunta-respuesta, pudiendo normalizar las preguntas y pudiendo normalizar los valores que podrían ser admitidos para dar las respuestas. Y además podríamos también generar esos enlaces que nos permiten mantener esa relación entre las estructuras, entre los modelos de datos y los valores o los conjuntos de valores que están asociados a los mismos. Esta sería una forma simple de ver SNOMED-CT. Y SNOMED-CT puede ser también tratado de muchas maneras. Una fácil implementación sería a través de derivados. No vamos a utilizar esos 3 millones de componentes porque no serían útiles para todo lo que buscamos en la historia clínica electrónica, o para una variable concreta de un formulario, o para una variable concreta de un informe clínico. Por lo tanto, lo que hacemos normalmente es generar conjuntos de referencias o subconjuntos, un derivado para un propósito específico, para un propósito de contexto. Un derivado que además suele estar validado o debería estar validado por expertos funcionales. Desde el Ministerio nosotros difundimos derivados de este tipo y lo hacemos de forma cada 6 meses. Lo hacemos de forma periódica y cada 6 meses distribuimos estos subconjuntos que están normalmente que están siempre revisados y normalmente ampliados con conceptos adicionales cuando así lo proponen los usuarios. Porque SNOMED-CT además es una terminología de uso compartido, en la que más de 50 países tienen licencias y participan de la organización de la ISO. Bueno, hasta aquí SNOMED-CT.
Y dirán, ¿cómo hasta aquí es SNOMECT? Si tienes una diapositiva más que habla de SNOMECT, pues quería decir que SNOMECT es solo una parte de la solución para responder a las necesidades de información clínica. Y como ya he dicho, o quiero transmitirles, una terminología por sí sola no hace nada. Ya me gustaría a mí que con SNOMECT todos los problemas que podamos tener de intercambio de comunicación de información clínica se resolvieran. En cualquier caso, una terminología como SNOMECT puede ayudarnos, nos puede beneficiar, y para obtener algún beneficio de esa terminología es necesario implementarla y utilizarla como parte de una aplicación. Si no la implementamos, si no la utilizamos, no tenemos SNOMECT. Y otra cosa, no tenemos SNOMECT si no mantenemos esta terminología actualizada. SNOMECT se actualiza 2 veces al año y semestralmente se va incorporando el conocimiento, se va incorporando nuevos conceptos y se va mejorando, está en continua evolución. Uno de los problemas de las terminologías como SNOMECT, o uno de los beneficios principales de terminologías como SNOMECT, es que son entes vivos y que se van actualizando. Por lo tanto, tenemos que mantener estos recursos siempre actualizados. Tenemos que empezar a pensar en estrategias de servidores terminológicos y de una red de servidores terminológicos que permita tener estos recursos actualizados, de tal manera que tengamos unos recursos de referencia que puedan ser compartidos por todas las comunidades autónomas, incluso más allá de nuestras fronteras, como decía, incluso más allá entre otros países. Bueno, buenas sugerencias que podemos poner o que podemos recetar. Bueno, podríamos pensar en esto como algo muy lógico, ¿no? Pues para poder implementar SNOMECT tenemos que tener un propósito. El propósito, un propósito clínico. Y pensar primero en el modelo de datos, pensar primero en la información que queremos recoger antes de pensar en la terminología. Y luego tenemos que vincularlo al contexto, a esos modelos de información. Siempre tiene que estar vinculado a un contexto. Luego hay que pensarlo como un recurso terminológico compartido. O sea, no tenemos todo en SNOMECT si no lo compartimos. Como un recurso terminológico actualizado, como decía. Y quizás lo más importante como sugerencia para la buena implementación de SNOMECT es la motivación. La motivación de todos los usuarios, implementadores y gestores que tienen que poner esto en marcha. Ya sé que es fácil decir esto de SNOMECT, para aquellos que conocen la terminología, decirlo desde el estrado, decirlo desde aquí, ¿no? Decirlo desde aquí es muy fácil, decirlo desde allí, decirlo a aquellos que tienen que implementar SNOMECT es complicado. Por eso siempre sugerimos que las cosas se hagan paso a paso, o 2 pasitos adelante y 1 para atrás. ¿Y por qué? Porque es más fácil implementar poco a poco SNOMECT que intentar implementarlo todo de golpe. Vamos a implementar en los sistemas pequeños subconjuntos que nos permitan normalizar variables que ahora mismo no tenemos normalizadas. Y además las tendremos así normalizadas con un estándar internacional. Bueno, desde el Ministerio también, como intento transmitir, estamos trabajando en esa parte del continente, de los modelos clínicos, y en esa parte del contenido, de los valores que son los recursos semánticos. Pues para modelos clínicos tenemos todos estos arquetipos que ponemos a disposición de todos ustedes a través de la página del Ministerio. Tenemos también un servidor de objetos de modelado. Este servidor de objetos va a incluir dentro de poco los recursos terminológicos que están vinculados a cada arquetipo. Y además tenemos, además de los ficheros de forma gratuita que se puede descargar cualquier usuario desde el área de descarga de SNOMECT del Ministerio, tenemos una implementación de referencia. Esta implementación de referencia es una implementación rápida para incorporar SNOMECT en cualquier sistema a nivel de base de datos relacional, a un nivel básico, ¿no? A un nivel también que podamos comprender cómo funciona. Bueno, pues esta implementación de referencia incluye todos los recursos completos de SNOMECT que distribuimos, además de la extensión para el Sistema Nacional de Salud y todos los subconjuntos o derivados que tenemos hechos, derivados relacionados con las alergias, con las alertas, con los procedimientos, con la vacunación, etcétera, diferentes subconjuntos que hemos realizado. Y además incluye también diferentes ficheros SQL que permiten ejecutar esta implementación en base de datos para que rápidamente la pongamos tener disponible.
Bueno, todo ello lo distribuimos en un pequeño contenedor que, bueno, cualquiera que pueda contactar con nosotros, no se lo vamos a dar regalados, le damos todo lo que hay ahí, que nos pase el contenedor, el pendrive y se lo ponemos, se lo damos de forma gratuita. No tenemos todavía tantos fondos como para poder estar dando este tipo de contenedores, ya nos gustaría. Bueno, más allá de SNOMED, como no venía a hablar de mi libro, pues hay otra cosa que se llama representación del conocimiento. Y estos sistemas de representación del conocimiento, digamos que son una evolución de todo lo que deberían ser los recursos terminológicos. Es por el dónde vamos o hacia dónde vamos. Y cuando hable de ontologías, muchos podrán pensar que esto de las ontologías con no confundir con las antologías, que son otra cosa. Pues esto de las ontologías, mucha gente podrá pensar que es una cosa embrionaria. Bueno, pues sí que es una cosa que todavía no está en los sistemas, pero yo la calificaría más como una cosa todavía prematura, en proceso incluso de incubación, porque cada vez es más una realidad y la que tendremos que estar pensando. Los recursos semánticos van a buscar esta representación del conocimiento para ayudar a la generación de inferencia en los sistemas. Una ontología es un sistema de términos que sirve para describir y representar un área de conocimiento y que expresa las relaciones entre ellos por medio de un lenguaje formal y que puede ser interpretado y procesado por un ordenador. Las ontologías podemos considerarlas, como estaba comentando, recursos semánticos avanzados, donde a partir de un lenguaje formal se establecen relaciones. Así podríamos tener una alergia relacionada con un agente o varios agentes causales y esos agentes causales poder ser medicamentos y buscar que a la hora de prescribir cualquier medicamento, si un paciente tiene una alergia, nos salte una alerta real, una alerta de seguridad que nos diga no le prescribas a este señor un antibiótico porque tiene alergia a los beta-lactámicos. Bueno, pues este tipo de alertas reales podrán ser hechas a partir de las relaciones que podemos compartir. Son relaciones basadas en un sistema de inteligencia artificial, que es lo que busca estos sistemas de representación del conocimiento, como son las ontologías. Las ontologías se van a encargar de modelar conocimiento, un conocimiento que debería estar basado en la evidencia, basado en el conocimiento clínico o basado, si hablamos de medicamento, en las fichas técnicas que tenemos. Este conocimiento es enunciado por medio de clases, unas clases que podemos entender las comunidades de conocimiento y que podrían también ser normalizadas. Las ontologías podrían ser normalizadas con terminologías como son SNOMED, ya que las clases son lo más parecido a los conceptos y sus relaciones también podrían ser normalizadas. Bueno, estos serían los componentes básicos que podremos tener en las ontologías: clases, propiedades, facetas, instancias, incluso, aunque esto no lo ponen en todos los manuales, axiomas. Son elementos que permiten generar esas afirmaciones, esas evidencias que van a poder declarar las relaciones que se deben cumplir a posteriori en los sistemas. Bueno, si nos atendemos a un punto de vista meramente informático, el principal beneficio que nos proporcionan las ontologías son estas formalizaciones lógicas, ya que pueden ser interpretadas como algoritmos por los ordenadores, en las que pueden apoyarse para la generación de inferencias o deducciones, por coherencia, a partir de un conjunto dado de hechos indudables dentro de un dominio específico. Lo he leído de manual porque yo creo que es perfectamente comprensible. Y si nos atenemos a un punto de vista clínico, todo ello nos debe permitir una ayuda real a la toma de decisiones. No una cosa que está constantemente saltándonos diciendo alerta, alerta, alerta. Y que el clínico acaba diciendo alerta, 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 que ya lo sé, fuera, que ya lo sé, fuera, que esto también lo sé, fuera. No, alertas reales realmente que impliquen cualquier problema en cuanto a seguridad o cualquier problema que podamos detectar verdaderamente importante. Bueno, ¿y si nos hiciéramos esta pregunta? ¿Podríamos considerar SNOMED como una ontología? Bueno, pues SNOMED, en cierto modo, podríamos considerarla como una ontología ligera, una ontología que está intentando
ir hacia una terminología que está intentando ir hacia una ontología, ¿no?, a la que se debería aumentar el número de relaciones para mejorar su capacidad ontológica y de representación del conocimiento. En lo que les muestro en pantalla intento mostrarles ese modelo a base de tríadas. Es lo que se basa, en lo que se basan las ontologías, tríadas de información con un sujeto, un predicado y un objeto, un concepto de origen, un tipo de relación y un concepto de destino. Con el ejemplo les pongo una neumonía viral, podría tener un subtipo, como podría ser la neumonía infecciosa, podría tener más. Y además un sistema de codificación que permite que sea procesado de forma precisa por los sistemas. Bueno, y SNOMED-CT distribuye este script, un script ya del lenguaje de programación Perl que ejecuta una distribución de la terminología en formato Ontology Web Language, OWL. Es el formato, el lenguaje de programación para ontologías. Es un lenguaje marcado para publicar y compartir datos basados en ontologías. Pero como ya les he dicho y les vuelvo a repetir, todavía estamos pensando en cómo podemos registrar datos más allá del texto libre, más allá del lenguaje natural. Y no es que venga a sustituir el lenguaje natural, sino que si no intercambiamos datos más allá del lenguaje natural, si no normalizamos esos datos y si no empezamos a introducir datos en nuestros sistemas, malamente vamos a poder intercambiar con coherencia, difícilmente vamos a poder hacer explotaciones y eso del Big Data puede que sea una realidad que no esté realmente basada en lo que está ocurriendo. Y nada más, hasta aquí he llegado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias.